Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en otro vídeo que, les aseguro, va a dar muchísimo de qué hablar. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido un poquito el mundo de la farándula, algo que ha generado un montón de conversación y, seamos sinceros, bastante intriga. Sí, amigos, vamos a hablar de nuestra querida Demet Özdemir, y de un detalle muy peculiar que ha surgido con su nuevo coche. Y no es solo que se compró un coche nuevo que ya de por sí es genial. Lo que realmente ha llamado la atención, lo que nos ha hecho detenernos y preguntarnos ¿qué significa esto?, es la matrícula. Exacto. Esa pequeña placa que va al frente de todo vehículo. Porque la matrícula del nuevo coche de Demet no es una cualquiera, tiene un mensaje, un guiño, una conexión que, bueno, ya lo irán descubriendo. Prepárense porque vamos a desentrañar juntos este misterio, a ponerle un poco de salsa a esta historia, y a ver qué nos revela esta sorpresa. Y antes de sumergirnos de lleno, si son nuevos por aquí, les invito a darle ese botón de suscribirse que tanto nos ayuda a seguir creando contenido como este. No se queden fuera de ninguna novedad. Así que, ¿de qué se trata todo este revuelo? Pues verán, nuestra querida actriz turca, que tantos corazones ha conquistado con su talento y carisma, ha sido vista recientemente estrenando un flamante coche nuevo. Y sí, como muchos famosos, el estilo y la elección de sus vehículos dicen mucho de ellos, ¿verdad? Pero en esta ocasión, no fue el modelo, ni el color, ni el lujo aparente lo que capturó la atención de todos los flashes y los ojos curiosos, sino algo mucho más sutil, pero a la vez increíblemente significativo. La matrícula de su flamante automóvil ostenta las letras CAN. Sí, así de simple, pero así de profundo. CAN. ¿Qué puede significar esto? Aquí es donde empieza la verdadera magia de esta historia. Para empezar, si ustedes son seguidores de Demet Özdemir desde hace tiempo, o si simplemente siguen de cerca su carrera y su vida, es muy probable que la conexión les venga a la mente casi de inmediato. CAN no es solo una palabra, es un nombre propio en turco, un nombre bastante común, de hecho, pero que para Demet tiene un peso sentimental inmenso. Porque CAN es también el nombre de su pareja actual, el talentoso y también muy querido cantante turco Can Yaman. Ahí está la clave. ¿Lo ven? Ese pequeño detalle, esas 3 letras en una matrícula, es un homenaje, un guiño cómplice, una declaración pública de amor, o al menos, una muestra de lo importante que es esta persona en su vida. Y es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, y sigue siendo, una de las más comentadas y seguidas en el mundo del espectáculo turco. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era palpable, y los rumores de un romance no tardaron en surgir. Si bien en su momento ambos lo negaron o mantuvieron un perfil bajo, el tiempo y las evidencias han ido confirmando lo que muchos esperaban, su amor es real. Y ahora, con este detalle en el coche, Demet parece haber decidido llevar esa muestra de afecto a un nuevo nivel, dejándola a la vista de todos en cada trayecto. Piensen en el significado de esto. En el mundo del entretenimiento, donde todo es tan fugaz y a veces tan superficial, un gesto como este puede ser increíblemente poderoso. No se trata de un anillo caro o una publicación romántica en redes sociales, aunque esos también son importantes. Esto es algo más cotidiano, algo que forma parte de su día a día. Cada vez que Demet sale de casa, cada vez que conduce por las calles, esa matrícula le recuerda a Can, y a su vez, deja entrever al mundo esa conexión tan especial. Es como si el coche mismo fuera un vehículo de amor, ¿no creen? Por supuesto, como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar. Las redes sociales se han llenado de comentarios. Algunos celebran esta muestra pública de afecto, tildándola de romántica y adorable. Dicen que es una forma preciosa de honrar a su pareja. Otros, quizás un poco más escépticos, lo ven como una estrategia de marketing o una forma de mantener viva la atención mediática. Y luego están los que simplemente están fascinados por la noticia, como nosotros, y disfrutan analizando cada detalle. Pero más allá de las interpretaciones, lo que sí es innegable es el impacto que tiene. Demet Özdemir es una figura pública de renombre internacional. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones, es analizada y comentada. Y este detalle, a pesar de ser tan pequeño, ha generado un eco enorme. Nos hace pensar en las historias de amor que surgen en los sets de rodaje, en cómo la ficción a veces se mezcla con la realidad,
y en cómo las celebridades, a pesar de su vida pública, también tienen sus momentos íntimos y sus formas de expresar sus sentimientos. Y es que Can Yaman no es solo un a cara bonita en la televisión. Es un actor que ha conquistado audiencias en todo el mundo. Sus novelas se exportan a muchísimos países, y su fama trasciende fronteras. Y Demet Özdemir, por su parte, también ha ganado un reconocimiento global gracias a series como Erkencikus y Doğdu Unep Kaderindir. Juntos forman una de las parejas más poderosas y seguidas del panorama turco. Por eso cualquier detalle relacionado con su relación es noticia. La matrícula Can en el coche de Demet es un recordatorio constante de su vínculo. Imaginen las conversaciones que pueden surgir. Quizás cuando alguien le pregunta por la matrícula, ella sonríe y dice, «Es por mi amor». O quizás es un chiste interno entre ellos. No lo sabemos con certeza, y esa es parte de la magia, ¿verdad? Esa pequeña pizca de misterio que nos invita a especular y a imaginar. Además, no olvidemos que el nombre Can en turco tiene un significado muy bonito. Significa vida, alma, corazón. Así que si lo piensas bien, no solo está haciendo referencia al nombre de su pareja, sino que también está evocando conceptos muy profundos y universales. Es como si dijera que Can es su vida, su alma, su corazón. ¡Uf, qué romántico! Y volviendo a la parte más práctica, el hecho de que Demet haya elegido estas letras para su matrícula también dice algo sobre su personalidad. Demuestra que es una persona que no tiene miedo de expresar sus sentimientos, que valora las relaciones importantes en su vida y que está orgullosa de ellas. En un mundo donde a veces la discreción es la norma, ella ha optado por la visibilidad, por hacer pública una parte de su intimidad de una manera muy creativa. Hay quienes podrían decir que es un poco exhibicionista, pero yo prefiero verlo como una declaración de amor moderna. Es como usar una camiseta con el nombre de tu banda favorita, pero en lugar de una banda, es la persona que amas. Es una forma de llevar esa conexión contigo a todas partes. Y pensando en el futuro, ¿qué más nos puede deparar esta pareja? Con este tipo de gestos, nos hacen soñar con una relación sólida y duradera. Nos muestran que a pesar de las presiones de la fama, también hay espacio para el amor genuino y para las expresiones sencillas pero significativas de ese amor. También es interesante pensar en el impacto cultural de esta noticia. Demet Özdemir es un ícono para muchas jóvenes en Turquía y en otros países. Verla hacer algo así puede inspirar a otras personas a ser más abiertas con sus sentimientos, a valorar a las personas que aman y a expresar ese amor de formas creativas. Y para aquellos que quizás no están tan familiarizados con la cultura turca, vale la pena mencionar que los nombres propios en Turquía a menudo tienen significados profundos y poéticos. Can es un ejemplo perfecto de esto. Es un nombre corto, pero con un significado que resuena mucho. Ahora, también es justo mencionar que no toda la atención es positiva. Siempre habrá voces críticas, personas que busquen el lado negativo o que cuestionen las intenciones. Pero en este caso creo que la mayoría de la gente entiende la intención detrás de este gesto. Es una forma de celebrar el amor, y eso generalmente es algo que inspira y alegra. ¿Se imaginan la reacción si en lugar de Can hubiera puesto algo más explícito? Probablemente sería una locura. Pero este detalle es mucho más elegante, más sutil, y por eso mismo, más intrigante y efectivo. Demuestra que no necesita gritar su amor para que todos lo sepan. Unas simples letras bastan para contar una historia. Y pensando un poco más allá, esto abre la puerta a un sinfín de otras especulaciones. ¿Habrá Can Yaman correspondido de alguna manera? Quizás en su próximo proyecto, o en alguna joya especial. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo divertido de seguir a estas figuras públicas, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo que descubrir. En definitiva, la matrícula Can en el coche de Demet Özdemir es más que una simple anécdota. Es un símbolo de amor, de conexión, de expresión personal y de la forma en que las celebridades, a pesar de su vida pública, también viven sus vidas de una manera muy humana y romántica. Es un recordatorio de que al final del día, lo que más importa son las personas que amamos y las conexiones que creamos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el fascinante mundo de Demet Özdemir y su coche con matrícula especial. Hemos desentrañado el misterio, hemos compartido el romanticismo y hemos reflexionado sobre el impacto de estos pequeños detalles en nuestras vidas y en el mundo de la farándula.
Hemos visto cómo un simple gesto puede generar tanta conversación y tanta emoción. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encanta poder compartir estas historias y estas curiosidades con esta comunidad tan increíble que hemos formado. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este detalle en el coche de The Method de Mir. ¿Es parece romántico, estratégico o simplemente una curiosidad? ¿Qué otra interpretación le dan a esas 3 letras? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, no olviden darle ese asterisco me gusta asterisco que tanto nos motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de The Method de Mir o que simplemente disfruten de estas noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo todo nuestro contenido, no olviden asterisco suscribirse al canal asterisco y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima, queridos seguidores. Cuídense mucho.